¿Por qué un hombre con 3 patentes de ingeniería elegiría fregar pisos a medianoche? ¿Por qué una directora ejecutiva que gana millones se sentiría más sola que el conserje al que apenas notaba? Cuando Adelaide derramó café sobre Carter ese martes por la noche, nunca imaginó que el hombre invisible que limpiaba su oficina tenía la clave para salvar su empresa y su alma. El piso 42 de la Torre Madison estaba vacío a las 9:45 de ese martes, salvo por el resplandor solitario que emanaba de la oficina de la esquina. Adelaide Blackstone estaba sentada detrás de su escritorio de caoba. Su tercera taza de café se enfriaba mientras revisaba los informes trimestrales por cuarta vez. A los 32 años, se había convertido en la directora ejecutiva más joven en la historia de la compañía, un triunfo que le sabía cada vez más vacío con cada noche que pasaba sola en esa jaula de cristal sobre la ciudad. La fotografía en su escritorio estaba boca abajo. Había estado así durante 6 meses, desde que Nathan decidió que su ambición no le dejaba espacio. Se dijo a sí misma que era él quien se lo perdía, que los hombres débiles no podían con las mujeres exitosas. Pero el silencio de la oficina susurraba verdades diferentes. Carter Rivera empujaba su carrito de mantenimiento por el pasillo. Las ruedas chirriaban suavemente contra el suelo de madera pulida. Su mono azul marino llevaba su nombre en una placa con borde rojo, aunque después de 2 años, dudaba que alguien en el edificio lo supiera. A sus 35 años, se movía con la silenciosa eficiencia de quien ha aprendido a ser invisible, comprobando los sistemas eléctricos de cada oficina con precisión practicada. El libro de texto de ingeniería guardado en el estante inferior de su carrito seguía sin abrir esa noche. Demasiado cansado para estudiar después de la reunión de padres y maestros de Serena, su anillo de bodas reflejó la luz mientras se arrodillaba para inspeccionar un enchufe que llevaba una semana chispeando intermitentemente. Lo había reportado 3 veces, pero las reparaciones de emergencia en la planta ejecutiva aparentemente no incluían prevención, solo respuesta a crisis. El choque ocurrió porque Adelaide estaba mirando su teléfono mientras caminaba, absorta en un correo electrónico sobre la fecha límite de la fusión del día siguiente. Su talón golpeó la caja de herramientas de Carter, haciéndola tambalearse hacia adelante, con la taza de café inclinándose peligrosamente en su mano. El líquido oscuro se derramó por el suelo, fluyendo directamente hacia el enchufe expuesto donde Carter estaba arrodillado. Su reacción fue instantánea. Agarró el brazo de Adelaide para jalarla hacia atrás, a la vez que se interponía entre ella y el potencial peligro eléctrico. El café se acumuló alrededor de su rodilla, empapándole el uniforme mientras desenchufaba rápidamente el equipo cercano y contenía el derrame con movimientos expertos. «Mira dónde dejas tu equipo», espetó Adelaide. Su ira era una fina máscara tras la vergüenza. Se alisó la falda, negándose a reconocer cómo su rapidez mental había evitado potencialmente un accidente grave. Carter se levantó lentamente, sus ojos serenos se encontraron con los de ella por un instante, antes de bajar la voz respetuosamente. «Mis disculpas, señorita Blackstone. Por favor, retroceda mientras me aseguro de que la zona sea segura». No sabía su nombre, se había cruzado con él quizás 100 veces en 2 años, sin verlo realmente. Para ella, él solo era parte de la infraestructura del edificio, tan invisible como las tuberías, hasta que algo salió mal. «Hablaré con tu supervisor sobre esto», dijo ella, alejándose ya, con sus tacones resonando en el suelo con notas agudas y entrecortadas. Carter no dijo nada, simplemente continuó limpiando, con movimientos metódicos y minuciosos. No fue hasta que ella desapareció en el ascensor que él notó su tarjeta de acceso en el suelo, probablemente caída al tropezar. La recogió, estudió su foto un momento y se la guardó en el bolsillo. La entregaría a seguridad, dejaría que se encargaran y la devolvería. La interacción directa con los ejecutivos nunca terminaba bien para gente como él. La noche siguiente llegó con una tormenta inusual, con la lluvia azotando las ventanas del edificio con una fuerza inusual. Adelaide se había quedado hasta tarde otra vez, preparándose para una importante presentación a la Junta, cuando el ascensor principal se detuvo entre las plantas 31 y 32.
Las luces parpadearon una vez y luego se apagaron, dejando solo la luz de emergencia, proyectando sombras inquietantes en el reducido espacio. Su respiración se aceleró. De repente, las paredes parecieron apretarse más. Pulsó el botón de emergencia, luchando contra el pánico que la había atormentado desde la infancia, desde el día en que quedó atrapada en el edificio de oficinas de su padre durante un terremoto. Aquí es mantenimiento. Una voz tranquila llegó por el intercomunicador. Por favor, mantenga la calma. Puedo verla en el monitor de seguridad. Está perfectamente a salvo. No reconoció la voz de Carter, no podía verlo en la sala de máquinas, revisando manualmente cada sistema. La tormenta ha activado nuestros protocolos de seguridad. Necesito unos 40 minutos para anularlos manualmente. ¿Puede decirme su nombre? Adelaide Blackstone, logró decir, odiando lo débil que sonaba su voz. Por favor. Necesito salir. Señorita Blackstone, voy a estar al teléfono con usted todo el tiempo. Me llamo Carter. Quiero que se concentre en mi voz. Voy a explicarle exactamente lo que estoy haciendo para que sepa que estoy progresando. Su tono se mantuvo firme, profesional pero a la vez cálido. Ahora mismo, estoy accediendo al panel de control principal. El ascensor no se ha caído ni roto. De hecho, está haciendo exactamente lo que está diseñado para hacer durante las fluctuaciones de energía. Mantenerte a salvo. Durante 40 minutos, siguió hablando. Su voz era un salvavidas en la oscuridad. Le habló de la ingeniería del edificio, haciéndolo interesante en lugar de técnico. Cuando ella mencionó la presentación, él contó una anécdota sobre la presentación del proyecto de ciencias de su hija Serena. Lo nerviosa que estaba, que al principio olvidó su nombre, pero luego la recitó a la perfección. A veces la anticipación es peor que la realidad, dijo. Y Adelaide se encontró riendo, un sonido sorprendente en el espacio reducido. Cuando las puertas finalmente se abrieron, Carter estaba allí con su uniforme de mantenimiento, herramientas en mano, con expresión preocupada. Reconoció al conserje del incidente del café de la noche anterior. Extendió la mano para ayudarla a salir, y ella la tomó, sorprendida por la firmeza de su agarre. Gracias, dijo con sinceridad, aunque la retiró rápidamente al tocar tierra firme. Solo hago mi trabajo, señorita Blackstone, respondió él, volviendo a su equipo. Se alejó, pero algo la hizo mirar atrás. Él seguía observándola, asegurándose de que llegara sana y salva a la escalera. Pasaron 2 semanas antes de que sus caminos se cruzaran de nuevo. Otra tormenta, esta vez peor, provocó fluctuaciones de energía en todo el edificio. El portátil de Adelaide se apagó justo cuando terminaba su presentación. El autoguardado falló. Horas de trabajo se desvanecieron en el olvido digital. Se tapó la cabeza con las manos, dejando que la desesperación la invadiera por una vez. La junta directiva del día siguiente determinaría el rumbo de la empresa para los próximos 5 años, y ella no tenía nada. Disculpe, señorita Blackstone, preguntó Carter en la puerta, sosteniendo una batería portátil de emergencia. He notado los problemas de energía que afectan a esta planta. Esto debería darle unas 3 horas de energía estable. La configuró sin que se lo pidiera, con movimientos eficientes. Mientras su portátil volvía a la vida, ella lo vio, mirando la pantalla. ¿La adquisición de Morrison?, preguntó, pero se contuvo. Lo siento, no debería. ¿Sabe de ella?, preguntó ella, sorprendida. Vació la papelera de la sala de juntas. A veces la gente habla como si no estuviera allí. Hizo una pausa y añadió, su análisis de la competencia. Si no le importa que lo diga, podría ser más convincente si incluyera las comparaciones de infraestructura técnica. Los sistemas de Morrison tienen al menos 7 años de antigüedad. Ella lo miró fijamente. ¿Cómo puede saber eso? Trabajé en el sector, dijo simplemente. Necesita ayuda para recrear su presentación. Recuerdo casi todo lo que había en su pantalla cuando pasé por allí hace un momento.
Durante las 2 horas siguientes, trabajaron juntos. Carter reveló una comprensión de las finanzas corporativas y los sistemas técnicos que la dejó atónita. Sugirió mejoras que ella no había considerado. Detectó errores que ella había pasado por alto. Cuando ella le preguntó por qué un conserje sabía tanto de ingeniería y finanzas, él simplemente dijo: «Todos tienen una historia, señorita Blackstone». La mía simplemente dio un giro inesperado. La tormenta pasó. Su presentación se salvó y mejoró. Y algo cambió entre ellos. Mientras él recogía su equipo para irse, ella gritó: «Carter». Él se giró. «Gracias. Y lamento lo del incidente del café. Fui grosero». «Todos tenemos días malos», respondió. «Buenas noches, señorita Blackstone». El viernes por la noche trajo una visita inesperada al edificio. Adelaide estaba esperando el ascensor cuando oyó la voz de una niña en el vestíbulo. Asomándose por la esquina, vio a Carter. Carter sentado con una niña pequeña, de unos 8 años, con su uniforme escolar impecable a pesar de la hora. Serena tenía los ojos de su padre, pero un brillo propio, charlando sobre su día mientras Carter la ayudaba con la tarea de matemáticas. «¿Por qué ya no usas tu título de ingeniería, papá?», preguntó Serena, y Adelaide se encontró conteniendo la respiración esperando la respuesta. La voz de Carter era dulce. «Porque cuidarte importa más que cualquier trabajo, cariño. Después de que mamá enfermara, necesitaba un trabajo que me permitiera estar ahí para ti durante el día. El turno de noche significa que puedo prepararte el desayuno, llevarte a la escuela, recogerte, ayudarte con la tarea. Pero antes eras importante. Inventabas cosas. Ahora soy importante», dijo, besándola en la coronilla. «Soy tu papá. Ese es el trabajo más importante que tendré». Adelaide se retiró a su oficina, con las palabras de Carter resonando en su mente. Pensó en su propio padre, quien había construido un imperio, pero se perdió cada recital, cada cumpleaños, cada momento importante hasta que un infarto a los 55 años acabó con sus posibilidades de enmendarse. Ella había seguido su ejemplo, eligiendo el éxito sobre la conexión, diciéndose a sí misma que tenía tiempo para tener una vida más adelante. Pero al ver a Carter con Serena, se preguntó si había estado midiendo el éxito con las métricas equivocadas todo el tiempo, incapaz de resistirse. Buscó su nombre en línea ese fin de semana. Los resultados la dejaron atónita. Carter Rivera había sido ingeniero senior en Harley Industries, titular de 3 patentes, ganador de un premio a la innovación que había sido noticia nacional. Todo se detuvo, abruptamente, hacía 3 años. Una búsqueda más profunda reveló el porqué. El obituario de Matilda Rivera. Una joven maestra que luchó contra el cáncer durante 2 años antes de sucumbir, dejando atrás a un esposo devoto y una hija pequeña. Las facturas médicas habrían sido astronómicas. El sacrificio profesional, de repente, se perfeccionó. Sentido. Sacó su expediente de empleado el lunes, usando su acceso ejecutivo. Un registro de asistencia perfecto. Nunca una queja. Un salario que era 1/3 de lo que él ganaba como ingeniero. Su bono mensual superaba sus ingresos anuales. La vergüenza le pesaba en el estómago, sobre todo al recordar cómo lo había amenazado con despedirlo por el café derramado. Él la había salvado de una posible electrocución y ella había respondido con amenazas. La reunión de emergencia de la junta directiva llegó sin previo aviso el martes por la mañana. Archibald Sterling, un asaltante corporativo con reputación de adquisiciones hostiles, había adquirido suficientes acciones como para exigir una moción de censura contra el liderazgo de Adelaide. Tenía 3 horas para demostrar su valía o perdería todo por lo que había trabajado. La presentación técnica que probaría la viabilidad futura de la empresa era crucial. Pero al abrir los archivos, los mensajes de error aparecieron en cascada en su pantalla. Los archivos estaban dañados, posiblemente sabotaje, definitivamente catastróficos. El departamento de informática estaba indefenso.
Necesitamos al menos 6 horas para recuperar los datos, si es que es posible. Gente, explicó el jefe de departamento. Adelaide tenía 3. En desesperada, se encontró tomando el ascensor al sótano, donde Carter comenzaba su turno de mañana. Necesito tu ayuda, dijo sin preámbulos. Sé que no tienes por qué ayudarme, pero te la pido de todos modos. Él no dudó. Muéstrame el problema. Durante las 2 horas siguientes, Carter trabajó con una intensidad que ella nunca había visto, utilizando habilidades de programación que denotaban años de formación avanzada. No se limitó a recuperar sus archivos. Los mejoró, añadiendo las comparaciones técnicas que había sugerido durante la tormenta, creando visualizaciones que hacían que los datos complejos fueran comprensibles al instante. Con 30 minutos de sobra, levantó la vista del ordenador. «¿Hay algo más?», dijo. La debilidad de Sterling es su mentalidad anticuada. No entiende la infraestructura técnica moderna. Si añades esta sección sobre aplicaciones de computación cuántica, la Junta verá posibilidades que él ni siquiera puede comprender. Ella. Desafío de Sterling fue aplastado por la fuerza de la visión de su presentación. Mientras los miembros de la Junta salían, felicitándola, vio a Carter en el pasillo, vaciando papeleras, como si no acabara de salvar su carrera. Estaba a punto de acercarse cuando la voz de Sterling la paralizó. «Hola, cuñado», le dijo Sterling a Carter con un tono venenoso. Carter se puso rígido. «Archibald. Veo que sigues haciendo de conserje. Matilda estaría muy orgullosa». «Matilda te vio tal como eres», respondió Carter en voz baja. «Por eso dejó el negocio familiar». Adelaide se metió en un armario de suministros, dejando la puerta entreabierta. «Podría haberla ayudado con sus facturas médicas», continuó Sterling. «Pero tenías que estar orgullosa. Y después de su muerte, cuando viniste a suplicar que te devolviera tu antiguo trabajo, fue particularmente satisfactorio negarlo. Me has bloqueado para todos los puestos de ingeniería de la ciudad», afirmó Carter, sin emoción en su voz. «Y seguiré haciéndolo. A menos que...». Sterling sonrió fríamente. «Deja de ayudar a Blackstone. La destruiré tarde o temprano. Pero si te mantienes al margen, me aseguraré de que vuelvas a la ingeniería. Piensa en el futuro de Serena». Carter se irguió. «Estoy pensando en ella. Estoy pensando. Quiero que crezca». Sabiendo que su padre prefirió la integridad a la oportunidad. «Matilda sabía lo que eras, Archibald. Por eso renunció a tu dinero para casarse conmigo. Y por eso me odias de verdad. Porque prefirió el amor a la fortuna de tu familia». El rostro de Sterling se ensombreció. «Entonces quédate de conserje para siempre. Y cuando destruya la empresa de Blackstone, me aseguraré de que seas la primera en ser despedida». Después de que Sterling se fuera, Adelaide salió del armario. Carter no se sorprendió al verla. «¿Cuánto tiempo llevas saboteándote?», preguntó. «¿Importa? Serena tiene lo que necesita». «Me importa», dijo con fiereza. «Te mereces algo mejor que esto», se encogió de hombros. «Merecer y rara vez recibir una línea, señorita Blackstone. Buenas noches». Pero Adelaide no podía dejarlo pasar. La noche siguiente, lo esperó junto a su puesto de mantenimiento con una carta de oferta formal. «Puesto de asesora técnica senior», dijo. «Turno de día. Completo. Beneficios. Triplica tu salario actual». «No quiero caridad», dijo, sin tomar la carta. «No es caridad. Te necesito. Sterling no se detendrá, y necesito a alguien que entienda tanto la ingeniería como la estrategia corporativa. Alguien en quien pueda confiar». Hizo una pausa. «También propongo que trabajemos juntos para documentar el sabotaje corporativo de Sterling. No solo contra ti, sino contra otros. Hombres como él siempre tienen patrones». Carter lo consideró. «Recojo a Serena todos los días a las 3:30. Eso no es negociable». «La familia primero», asintió Adelaide. «Estoy aprendiendo que eso es realmente bueno para los negocios». Tomó la carta. «¿Un mes de prueba? Lo que necesites». La transición no fue fácil.
Los jefes de departamento cuestionaron por qué un conserje asistía de repente a reuniones estratégicas. Adelaide lo cerró rotundamente. Carter Rivera tiene más patentes que todos los presentes juntos. Tenemos suerte de tenerlo. Carter transformó sus operaciones, implementando sistemas que Sterling no podía igualar ni entender. Pero más que eso, cambió la cultura. Sabía el nombre de todos los empleados, desde la sala de correo hasta el centro. La gerencia, porque había sido invisible entre ellos durante 2 años. Le comunicó sus preocupaciones a Adelaide, la ayudó a ver la empresa como una comunidad, no solo como una corporación. Las noches se convirtieron en cenas de trabajo, con Serena haciendo tareas en la mesa de conferencias, mientras Adelaide y Carter elaboraban estrategias. Adelaide se encontró ayudando a Serena con la redacción de ensayos, mientras Carter codificaba mejoras en sus sistemas. Se sentía natural, cómodo, como algo que no sabía que extrañaba. «Sonríes más ahora, papá», observó Serena una noche, mirándolos con la sabiduría de un niño de 8 años. Carter miró a Adelaide, que le explicaba metáforas a su hija con pacientes que no habría esperado de un director ejecutivo. «La gente buena hace eso», dijo en voz baja. Adelaide lo escuchó, sintió una calidez florecer en su pecho. Más tarde, después de que Serena se durmiera en el sofá de la sala de conferencias, Adelaide se encontró compartiendo cosas que nunca le había contado a nadie. La muerte de su padre, como se había metido en una tumba prematura, buscando un éxito que al final no significaba nada. Como ella. Siguió su camino, pensando que si ella lograba lo suficiente, de alguna manera validaría su sacrificio. Él querría que fueras feliz, no solo exitosa, dijo Carter, su mano casi rozando la de ella por encima de la mesa. El éxito sin alegría es solo un fracaso elaborado. El momento pendía entre ellos, lleno de posibilidades, hasta que su teléfono lo destrozó. Sterling había dado su último paso. Su cliente más importante se iría a menos que Adelaide renunciara en 24 horas. La reunión de emergencia de la junta a la mañana siguiente estaba abarrotada. Sterling se sentó con aire de suficiencia en un rincón, seguro de la victoria. Los miembros de la junta parecían incómodos, divididos entre apoyar a Adelaide y proteger sus inversiones. La discusión se inclinaba hacia pedirle que renunciara cuando Carter entró sin invitación. «¿Puedo dirigirme a la junta?», preguntó formalmente. El presidente de la junta miró a Adelaide, quien estaba tan sorprendida como todos. «El señor Rivera es nuestro asesor técnico principal», dijo. «Confío en su opinión». Carter conectó su portátil al sistema de presentaciones. «Miembros de la junta, quiero mostrarles un patrón de sabotaje corporativo que abarca 3 años». Las diapositivas comenzaron a mostrar evidencia documentada de la destrucción sistemática de competidores por parte de Sterling, no solo de Carter, sino de otros 6 empleados de diferentes empresas que lo habían traicionado. Carter había recopilado discretamente correos electrónicos, registros financieros, declaraciones de testigos. «No se trata solo de mí o de la señora Blackstone», concluyó Carter. «Se trata de si quieres que te asocien con alguien que opera mediante la extorsión y el sabotaje. Solo la responsabilidad legal debería preocuparte». La votación fue unánime. Sterling fue vetado de cualquier relación con la empresa, escoltado por personal de seguridad mientras amenazaba con demandas que, como todos sabían, solo expondrían aún más sus crímenes. Carter recogió su portátil en silencio para irse. «Carter Rivera es la razón por la que aún tenemos una empresa», anunció Adelaide, deteniéndolo. «Quiero que conste en acta». 3 meses después, la celebración de la empresa por su trimestre más exitoso de la historia llenó la planta superior. Carter lució traje por primera vez desde el funeral de Matilda. El título de director de innovación aún le parecía surrealista. Serena daba vueltas con su vestido de fiesta, bailando con los hijos de otros empleados, con una risa radiante. Adelaide los observaba desde junto a las ventanas, ya no detrás de su escritorio, sino como parte de la celebración. Carter se acercó con 2 tazas de café y ofreció una con una sonrisa amable. «Cuidado», dijo, «podría derramar el café». Ella rió, una carcajada de verdad,
sorprendiéndolos a ambos por su autenticidad. Cambiaste nuestras vidas, Adelaide, dijo, con voz seria. Cambiaste la mía primero, Carter. Me mostraste lo que realmente importa. Permanecieron juntos, viendo a Serena enseñarle a otra niña su método creativo de multiplicación. Y Adelaide comprendió que esto era el éxito, no el puesto de la esquina ni las victorias en la junta, sino este momento, esta conexión, esta familia formándose de maneras inesperadas. Cuando la mano de Carter encontró la suya, no se apartó. Cuando Serena corrió a enseñarles a ambas sus pasos de baile, arrastrándolas a la pista, Adelaide estaba en medio de la pista. Adelaide no se resistió. Más tarde, cuando la fiesta terminó y Serena dormitó en un sofá, Carter y Adelaide se quedaron junto a las ventanas contemplando las luces de la ciudad. Esa primera noche, con el café, Adelaide dijo, «Fui horrible contigo». «Estabas pasando apuros», respondió. «Todos lo estábamos. De diferentes maneras. ¿Cómo mantuviste esa dignidad? Incluso cuando amenacé tu trabajo». Carter guardó silencio un momento. Matilda solía decir que la dignidad no se trata de cómo te tratan los demás. Se trata de cómo decides responder. Enfrentó el cáncer con tanta gracia, nunca amargada, siempre encontrando algo por lo que estar agradecida. Después de su muerte, mantener esa dignidad se sintió como honrar su memoria. Y es lo que quiero ser un ejemplo para Serena. Adelaide se giró para mirarlo de frente. Estaría orgullosa de ti. Serena tiene suerte de tenerte. Ella también tiene suerte de tenerte, dijo Carter, sorprendiéndola. Le estás enseñando que las mujeres pueden ser fuertes y exitosas sin dejar de ser amables. Eso es importante. Todavía estoy aprendiendo la parte de la amabilidad, admitió Adelaide. Todas todavía estamos aprendiendo, dijo Carter, apretándole la mano suavemente. Las semanas siguientes trajeron un ritmo suave a sus vidas. Carter llegaba a la oficina después de dejar a Serena en la escuela. Y él y Adelaide tomaban café mientras repasaban las prioridades del día. Su relación profesional había evolucionado hacia algo más profundo, basado en el respeto mutuo y un propósito compartido. La empresa prosperó bajo su liderazgo conjunto. Pero lo más importante, habían creado un equilibrio que ninguno de los dos creía posible. Adelaide empezó a salir de la oficina a horas razonables y a cenar con Carter y Serena varias veces por semana. Ayudaba con las tareas mientras Carter cocinaba platos que Matilda le había enseñado, llenando la cocina de calor y especias. Serena empezó a llamarla tía Adie, luego solo Adie. Y finalmente, una noche, Slipton llamó a su madre antes de sorprenderse con los ojos abiertos y avergonzados. «Lo siento», susurró Serena, mirando a los dos adultos con preocupación. Adelaide se arrodilló junto a su silla, tomando las pequeñas manos de la niña entre las suyas. «No lo sientas, cariño. Me siento honrada. Sé que no soy tu madre. Y nunca intentaría reemplazarla. Pero te quiero. Y si quieres llamarme así a veces, está bien». Serena echó los brazos al cuello de Adelaide. Y por encima del hombro de la niña, Adelaide vio a Carter observando con lágrimas en los ojos. Más tarde, cuando Serena se quedó dormida, jaló a Adelaide al balcón de su apartamento. «Matilda te habría amado», dijo simplemente. «Siempre decía que necesitaba a alguien que pudiera igualar mi terquedad con la suya. Alguien que no me dejara esconderme en mi dolor. Y ella habría estado agradecida», respondió Adelaide, «de que encontraras a alguien que viera lo que ella vio en ti, no solo al ingeniero o al proveedor, sino al hombre que elige el amor sobre la ambición cada vez». Se casaron la primavera siguiente. Una pequeña ceremonia en el jardín de la empresa que Carter había convencido a Adelaide para que instalara en el techo. Entonces, Serena fue la niña de las flores. Bernie de seguridad acompañó a Adelaide al altar y Amanda de recepción lloró durante toda la ceremonia. La sustituta de Sterling en la junta, una mujer que también había sufrido su sabotaje años antes, ofició con visible alegría. En sus votos, Carter habló de segundas oportunidades, de cómo a veces los mejores regalos de la vida se disfrazan de accidentes, de café derramado, apagones y ascensores averiados. Habló de encontrar luz en la oscuridad, de elegir la esperanza cuando el duelo parecía más llevadero,
de la valentía necesaria para volver a amar. Los votos de Adelaide fueron más sencillos, pero no menos profundos. Habló de aprender a ver lo que siempre había estado ahí, de la diferencia entre el éxito y la plenitud, de encontrar su hogar no en una oficina de esquina, sino en los ojos de un hombre que la veía por completo y la amaba de todos modos. Le prometió a Serena que siempre pondría a la familia en primer lugar, que sería la madre que se presentara, que estuviera presente, que eligiera el amor por encima de las reuniones en cada ocasión. Mientras se besaban, sellando su unión, el sol poniente tiñó el cielo de tonos dorados y rosados, y la ciudad pareció detenerse en reconocimiento de ese momento. La fotografía en el escritorio de Adelaide, la que había permanecido boca abajo durante tanto tiempo, había sido reemplazada por una nueva. Las tres en la Feria de Ciencias de Serena, donde ganó el primer premio con un proyecto sobre seguridad eléctrica, inspirado por Carter, y Adelaide la había ayudado a presentar. 5 años después, Adelaide estaba en el mismo lugar donde una vez derramó café, pero todo lo demás había cambiado. La oficina ahora era una guardería para los hijos de los empleados, incluyendo a sus propios gemelos, llamados William y Henry, que tenían la mirada de Carter y su determinación. Serena, ahora de 13 años y brillante como hija biológica y elegida de sus padres, ayudaba con los bebés mientras completaba sus tareas de matemáticas avanzadas. Carter había revolucionado no solo su empresa, sino toda la industria. Sus patentes generaban suficientes ingresos como para fundar la Fundación Matilda Rivera, que brindaba apoyo a familias que enfrentaban crisis médicas. Adelaide se había retirado del puesto de directora ejecutiva y había optado por dirigir la fundación, encontrando más satisfacción en ayudar a otros que en ascender en la escala corporativa. El viejo armario de mantenimiento, donde Carter guardaba sus suministros, se había convertido en su taller privado, donde aún experimentaba con inventos, ahora con Serena como aprendiz. El baño ejecutivo se había convertido en una sala de meditación, porque Adelaide había aprendido que el éxito sin paz era solo ansiedad con una oficina mejor. La empresa de Sterling se había derrumbado al año de su expulsión, y sus patrones de sabotaje. Finalmente lo alcanzaron en una espectacular investigación federal. Una vez, a través de abogados, contactó con Carter para pedirle una recomendación de conducta para su sentencia. Carter se negó, pero envió una carta al juez sobre la importancia de la redención y las segundas oportunidades. Aunque señaló que esas oportunidades deben ganarse mediante un cambio genuino, no simplemente como un cambio. Simplemente la solicitó cuando llegaran las consecuencias. De pie en su antigua oficina, ahora transformada, Adelaide recordó esa noche. El café derramado, las palabras duras, el despido de un hombre que ni siquiera podía imaginar, se convertirían en su salvación. Pensó en las trayectorias de las vidas, en cómo pueden cambiar en un instante, en cómo los gestos más pequeños, como ayudar a alguien antes de que caiga, quedarse al teléfono durante un ataque de pánico, compartir la historia del proyecto de ciencias de su hija, pueden cambiarlo todo. Carter la encontró allí, como siempre parecía estar, sosteniendo a Henry mientras William dormitaba en el portabebés atado a su pecho. ¿Nostálgico?, preguntó, conociéndola tan bien. Agradecido, corrigió ella, tomando a Henry de sus brazos, sintiendo el peso del bebé como un ancla a la alegría. Agradecido por el café derramado, los ascensores rotos y las tormentas que cortaron la luz. Ten cuidado con todo lo que salió mal y que llevó a que todo saliera bien. Serena levantó la vista de su tarea. Papá dice que ustedes dos se enamoraron al revés, de enemigos a amigos y de familia a familia. A veces, dijo Adelaide, captando la mirada de Carter. Las mejores historias de amor son las que te sorprenden. Las que te enseñan que lo que creías querer era solo miedo disfrazado de ambición, y que lo que realmente necesitabas era alguien que pudiera ver a través de toda tu armadura a la persona que estabas destinada a ser. Eso es muy cursi, Adie, dijo Serena. Pero sonreía. Las mejores verdades suelen serlo, respondió Carter, abrazándolos a todos en un abrazo que se sintió como volver a casa, como seguridad, como la respuesta a las preguntas que Adelaide no sabía que se había estado haciendo durante todos esos años sola en su despacho. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad,
Pintando el cielo de familiares tonos dorados y rosados, la familia Rivera Blackstone regresó a casa junta, dejando atrás la oficina para cenar en familia, ayudar con las tareas, leer cuentos y disfrutar de todos los pequeños momentos que hacen que la vida valga la pena. La mancha de café en la alfombra hacía tiempo que había sido limpiada. Pero su impacto quedó como prueba de que a veces los mayores desastres conducen a los resultados más hermosos, que los accidentes pueden ser regalos y que el amor a menudo comienza al aprender a ver de verdad a las personas invisibles que siempre estuvieron ahí, esperando cambiar nuestras vidas para siempre. Al final, Adelaide reflexionaba a menudo, la medida del éxito no estaba en los precios de las acciones ni en las victorias en la junta directiva, sino en la risa de Serena, en los primeros pasos de los gemelos, en la mano de Carter, encontrando la suya al otro lado de la mesa del desayuno cada mañana. Estaba en la certeza de haber construido algo que duraría más que cualquier corporación. Una familia, un amor, una vida llena de significado que cualquier hoja de cálculo no puede calcular. Y todo comenzó con café derramado y un conserje que era mucho más de lo que parecía. Un hombre que le enseñó que las transformaciones más profundas a menudo surgen de las fuentes más inesperadas, que la dignidad no se trata de posición, sino de carácter, y que elegir el amor por encima de la ambición no es un sacrificio. Es el mayor éxito de todos.